Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer nuevamente estar juntos a cada uno de ustedes para poder leer y exhortar en torno a la palabra de Dios. Como ustedes sabrán, estamos en una serie de predicaciones en la carta a los Hebreos, así que les invito a que puedan buscar la carta a los Hebreos. Y mientras usted la busca, aprovecho de saludar a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy. No he tenido tiempo de poder saludar a todos, así que desde acá arriba aprovechamos de saludarles, de darles la más cordial bienvenida. Y ojalá después del culto podamos tener también un momento de conversación. Así que gloria a Dios por eso, por poder verles. Les quiero invitar a que puedan buscar Hebreos capítulo 4, vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones y quiero ser bien honesto, hoy me corresponde el capítulo 5, pero en el capítulo 4 hay unos versículos que son claves para el capítulo 5, entonces quiero leerlo todo en realidad, ¿ya? Así que vamos a leer Hebreos 4 del 14 en adelante y vamos a leer el capítulo 5 hasta el versículo 10. Hebreos 4, del 14 en adelante, y capítulo 5 hasta el versículo 10. Así que yo les invito a que usted tenga atención, que siga la lectura, y vamos a leer la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, del 14 en adelante, y capítulo 5 hasta el versículo 10. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, usted sígame desde su lugar. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos las gracias en esta tarde por estar reunidos en este culto para adorarte, Señor. Hemos tenido ya momentos de adoración, hemos cantado, hemos orado. Hemos, Señor, agradecido, hemos confesado nuestras faltas. Y ahora, Señor, es el momento en donde, como pueblo tuyo, nos disponemos a escuchar tu voz, nos disponemos a escuchar tu palabra, esa palabra que moldea, esa palabra que transforma, Señor. Te pedimos que tú nos guardes, nos guíes, Señor, para que siempre podamos ser fieles a tu palabra, Señor. Te quiero pedir tu bendición para cada uno de los presentes, que podamos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, comprender tu palabra, ser guiados por ella y que siga transformándonos hasta el día de hoy, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
Bien, queridos hermanos, el título de esta predicación que le he puesto hoy es El verdadero intermediario. Y vamos a tratar tres temas en relación a este concepto que trata el autor de esta carta, en relación a lo que nosotros conocemos como el sacerdote o el rol de aquel que tiene esa responsabilidad. A modo de introducción, para aquellos que a lo mejor no recuerdan lo que ya hemos visto, debemos recordar que el autor de esta epístola lo que está haciendo es conectar muchas cosas del Antiguo Testamento, de la antigua dispensación, con Cristo, el cumplimiento de todas esas cosas. Por tanto, el autor parte hablando, en primer lugar, de que Jesús es superior a los ángeles. E incluso mucho antes de eso, ya hay una premisa que es importante, que Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, a través de la historia, los profetas, hoy, ahora, en los postreros días, nos ha hablado a través del Hijo, Cristo. Lo que el autor a los hebreos está haciendo es mostrar que Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios, que Cristo es la revelación máxima, que ya no hay nada más que añadir a la obra de Cristo. Dicho de otra forma, lo que el autor está diciendo es que todas las cosas, todos los rituales, todos estos elementos que vemos del Antiguo Testamento nunca tuvieron por propósito el reemplazar a Cristo o ser el Cristo. Apuntaban a Cristo, señalaban a Cristo, eran sombras de lo que Cristo iba a hacer. Por tanto, cuando Cristo llegó, Cristo ejerció su ministerio, murió y resucitó, Él es el cumplimiento de estas cosas. Por tanto, la iglesia, el pueblo de Dios, el Israel renovado, no tiene esa obligación de seguir buscando aquellas cosas que ya fueron cumplidas en Cristo. Por tanto, Dios ya habló a través del Hijo. Es superior a los ángeles, que es también lo que estuvimos viendo. Es superior a Moisés, es un mejor mensajero. Y por otro lado, en Cristo también está el reposo. Ese reposo que el pueblo de Dios esperaba, ese reposo que fue prometido, en Cristo está cumplido. Y eso es lo que el autor está diciendo, que en Cristo el pueblo tiene esa entrada al reposo. Por tanto, siguiendo esta lógica, el capítulo 4, que fue la predicación de nuestro hermano Simón la semana pasada, nos anticipaba la parte final ya a esta idea del sumo sacerdote, que es la que desarrolla también en el capítulo 5, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y para poder comprender qué es lo que está diciendo el autor, tenemos que tener presente algunas cosas. Cuando se habla de sacerdote, y de en especial sumo sacerdote, está haciendo referencia a un oficio del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Los sacerdotes eran hombres que estaban llamados a cumplir un rol importante dentro del pueblo de Dios. Eran aquellos que ministraban, por decirlo de alguna forma, que ofrecían sacrificios por el perdón de los pecados en torno a el pueblo. Ellos eran los que guiaban, tenían la labor también de enseñar. Por lo tanto, el sumo sacerdote era un oficio relevante dentro del contexto de Israel. Más aún el sumo sacerdote, que era también un sacerdote escogido dentro de este grupo, que tenía también labores más específicas, como por ejemplo, una vez al año, él tenía la responsabilidad de entrar al lugar santísimo en representación del pueblo para también expiar los pecados. Él tenía como una especie también de rol de mensajero, de comunicador con Dios. Esa es la idea del sacerdote y del sumo sacerdote. Por tanto, lo que el autor de esta carta está haciendo es llevar todo este conocimiento, toda esta historia, hacia Cristo. Cristo es ese cumplimiento, Cristo es ese sacerdote, ese sumo sacerdote. Y para poder también complementar esta predicación, que tiene que ver mucho con la obra de Cristo, es importante que podamos diferenciar y comprender dos tipos de obediencia que en teología se le asocia a Cristo. Si usted quiere tomar nota, existe la obediencia activa de Cristo y por otro lado existe la obediencia pasiva de Cristo.
Por lo tanto, la obra de Cristo tiene esas dos obediencias que están ahí, que son parte de lo que Él hace. La obediencia activa y obediencia pasiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué significa esto de que Cristo haya sido obediente, tanto de forma pasiva como activa? Esto es básicamente la idea de que Cristo, en su obediencia pasiva, Él lleva y carga nuestros pecados. Él se hace maldito por causa de nosotros. Él lleva nuestra culpa en la cruz. Él de forma pasiva asume ese rol que nosotros debíamos haber asumido en la cruz. Esa es la obediencia pasiva de Cristo. Y por otro lado tenemos la obediencia activa. Y esta yo creo que es más fácil de entender. La obediencia de Cristo, el cumplimiento de su ley, la obediencia al Padre, todas las cosas que Él cumplió, que obedeció, esa justicia nos es imputada a nosotros también. Por lo tanto, si estamos en Cristo, podemos hacernos parte de esas dos obediencias. Somos representados de forma pasiva cuando Él carga nuestros pecados en la cruz, pero por otro lado somos representados de forma activa cuando su justicia, su obediencia, su cumplimiento nos es imputado a nosotros. Y por la fe somos contados como justos, somos contados como obedientes ante los ojos de Dios. No es porque tú seas obediente, no es porque tú seas una buena persona, es porque a través de Cristo tú eres visto como un justo ante los ojos de Dios, porque Él fue justo. Por tanto, esas son los dos tipos de obediencias que vemos en Cristo y que nos van a ayudar a poder comprender también esta labor que vemos acá en el sumo sacerdote o los sacerdotes. Y yo quiero destacar 3 ideas en relación a esto. En primer lugar, que Jesús es el sumo sacerdote eterno. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Fíjense lo que está diciendo el autor de esta carta. Le está hablando a judíos que tienen en mente todo este sistema sacrificial del Antiguo Testamento, en donde habían hombres, personas imperfectas, que cumplían esta labor. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Tenemos un gran sumo sacerdote que no viene de la tierra, sino que traspasó los cielos. Y ahora está reinando también allá. Jesús, el Hijo de Dios, es el mejor sumo sacerdote que podemos tener. Y es importante también tener eso presente porque el Antiguo Testamento nos mostraba constantemente la imperfección de los sumos sacerdotes. Yo no sé si usted recuerda algún sumo sacerdote de Israel o algún sacerdote de Israel. Hay uno cercano a Moisés, Aarón, ¿cierto? Y vemos que Aarón también falla muchas veces. En Éxodo 32, versículo 4, vamos a ver cómo un sacerdote instituido por Dios, que es mencionado en esta carta, también falla. Fíjense, el sacerdote tenía esta labor de ser el intermediario entre Dios y el pueblo. Aarón, como sacerdote, por decirlo de alguna forma, estaba cuidando al pueblo, porque Moisés estaba recibiendo las palabras del Señor, por lo tanto no estaba a la cabeza, por decirlo de alguna forma, y Aarón tiene que asumir este tema de guiar al pueblo, de acompañarlo. Entonces llega un momento en donde el pueblo ve que Moisés tarda y le dice a Aarón, un sacerdote, necesitamos adorar algo. Necesitamos adorar algo. Estamos, no sé si aburridos en la palabra, pero no sabemos qué hacer. Haznos dioses, le dice a este sacerdote. Fíjense lo potente de este relato. Aarón, un sacerdote instituido por Dios, recibe esta demanda del pueblo. Haznos dioses para que podamos adorar. Y Aarón
que era un sacerdote imperfecto, ¿qué es lo que les dice? Tráiganme metales, tráiganme zarcillos de oro, aretes de las orejas, y yo les construiré algo. Y él, versículo 4 de Éxodo 32, y él los tomó en las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ese es un sacerdote del Antiguo Testamento. Fíjense lo negligente que fue Aarón, lo inmaduro que fue. Él vio el poder de Dios, vio cómo los libró de Egipto, vio cómo Dios era capaz de abrir y separar las aguas, y en un momento de debilidad, dominado por el pueblo, por el ímpetu de querer adorar algo, él le construye un becerro de oro. Por otro lado, hermanos, si usted va a Levítico 10, versículo 1 y 2, nos va a hablar de los hijos de Aarón, que también tenían esta responsabilidad de ministrar. ¿Qué nos dice de los hijos de Aarón? Levítico 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el que nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Pongamos en perspectiva todo esto. Los judíos tenían también esto en mente, de recordar lo imperfectos que eran estos sacerdotes, lo humanos que eran. Vemos cómo Aarón, al igual que sus hijos, Nadab y Abiú, tuvieron momentos de flaqueza, momentos donde fallaron. E incluso los hijos de Aarón murieron por causa de ofrecer algo que Dios nunca les pidió que ofrecieran. Por otro lado, también la Biblia nos muestra a Elí, otro sacerdote que tenía hijos rebeldes, que había sido negligente en la crianza. Y Dios también mandó juicio a esa familia. Entonces la pregunta que hace el autor de esta carta a los judíos que están escuchando este mensaje es: ¿quién te está representando realmente ante Dios? ¿Vas a confiar o seguir confiando en hombres, en humanos que fallan? ¿O vas a poner tu confianza en el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el sacerdote perfecto? Ciertamente es una confrontación a los judíos. Ustedes ya vieron lo humanos que son estos sacerdotes. Ustedes vieron que no hay ningún sumo sacerdote humano que pueda cumplir de forma perfecta lo que Dios demanda. Jesucristo es ese sumo sacerdote. Cree en Él y Él te representará ante Dios. Él hará intercesión por ti ante el Padre. Jesús es el sumo sacerdote por excelencia. No es humano, es divino. Es el mismo Dios intercediendo por ti. En segundo lugar, esta carta nos recuerda y nos menciona que Jesús, en su rol de sacerdote o sumo sacerdote, Él entiende nuestras debilidades. ¿Se acuerdan cuando a Jesús, o antes de nacer, se le da este título de Emmanuel? Dios con nosotros. Tiene que ver también con esto. Es un Dios que está presente, un Dios que compartió con el hombre, que se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Versículo 15 del capítulo 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote fue tomado de entre los hombres. Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Esa es la labor del sacerdote. Esa es la responsabilidad aún mayor de este sumo sacerdote, de ofrecer ofrenda por los pecados. Pero fíjense cómo el autor lo que hace mencionar de que estos sumos sacerdotes eran imperfectos, porque no solamente intercedían e intermediaban por el pueblo, sino que también lo hacían por ellos. Porque eran débiles, estaban rodeados de debilidad, posiblemente también ignorancia, inmadurez, como Aarón. Pero acá nos dice que Jesús es mejor que todos esos sacerdotes. Amén. Porque Jesús también sufrió la debilidad. Pero no fue porque Él era débil, sino que porque Él asumió esa obediencia pasiva de representarnos y lidiar en un mundo caído. Por tanto, hermanos, si en algún momento tú has sentido que Dios no te ama o que Dios no te entiende, déjame decirte que sí te entiende. Dios sí conoce cuáles son tus problemas. Dios pasó y sufrió las mismas luchas que tú tienes. Y eso es lo que dice el autor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado, o sea que Él también pasó por eso. Él también sufrió por eso, sino que lo hizo según nuestra semejanza. Pero ¿cuál es la diferencia? Sin pecado. Cristo pasó por las mismas situaciones que nosotros, pero sin pecado. Cristo entiende tus problemas. Cristo pasó por tus problemas. Y tenemos que irnos a los evangelios para darnos cuenta cómo también los evangelistas son gráficos a la hora de mostrarnos que Jesús vivió igual que nosotros. Por si usted no lo sabía, Jesús tuvo hambre y pasó sed. Por si usted no lo recuerda, Jesús también se cansó. Si a lo mejor usted se le olvidó, Jesús fue tentado por Satanás. El enemigo estuvo ahí tentándolo. Si a lo mejor usted se le olvidó, Jesús fue rechazado por las personas. Jesús sufrió injusticias. E incluso si usted nunca lo había pensado, Jesús también tuvo que huir de su país para refugiarse. Su padre terrenal, José, estuvo a punto de abandonarlo. Jesús vivió una vida sencilla y humilde. Aquellos amigos que le juraron fidelidad en los momentos difíciles lo negaron. Jesús también lloró. Y Jesús también sufrió la muerte. Jesús comprende tus luchas. Jesús pasó por tus problemas. No podemos decir que Dios no nos entiende, porque si Él sí vivió aquellas mismas luchas por las cuales vivimos día a día.
Pero hay una sola cosa que nos destaca el autor de esta epístola que Jesús no hizo, y fue pecar. Y ahí está la obediencia activa de Jesús. En tus luchas, en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, cuando te han dejado solo, cuando te han traicionado, cuando lidias con la enfermedad, cuando muchas veces tu corazón siente enojo y molestia con Dios porque te ha abandonado, Dios te invita y te llama a que pongas todas esas cargas en Jesús. Él las llevó por ti. Él también pasó por eso. Pero Él fue obediente y pasó por todas esas circunstancias sin pecado. Y a través de su justicia, su obediencia, te ofrece que gratuitamente seas justo ante los ojos de Dios. Jesús se compadece de nosotros. Jesús conoce nuestras debilidades. Corre a Jesús. Como último punto, Jesús es nuestra obediencia perfecta. Versículo 4 al 10. Y nos lleva nuevamente a Aarón, este sacerdote imperfecto. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. No cualquiera elige ser sacerdote, es lo que está diciendo acá, sino que es Dios quien lo llama. Es Dios quien establece este oficio. Y así como lo hizo con Aarón, lo transmitió por las generaciones, y ahora Cristo es quien es designado por Dios como sacerdote. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Acá está citando un salmo que habla de Jesús. Como también dice en otro lugar, otro salmo que habla de esto: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. El Padre le escuchó. El Padre respondió a sus clamores. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acá hay muchas cosas que podemos hablar sobre Jesús, sobre este oficio. Pero más adelante también el autor a los hebreos va a seguir hablando de Melquisedec, del oficio de los sacerdotes. Así que ahí Pablo después nos va a explicar más sobre esto. Pero sí nos presenta ya una antesala sobre esta idea de un sacerdote perfecto, sobre Melquisedec. Y ahí viene la duda: ¿quién es Melquisedec? Un personaje que si bien no se habla mucho, sí se habla en el Antiguo Testamento, como que genera un poquito de incertidumbre de quién es. Porque el autor a los hebreos también va a profundizar más sobre él. Y pareciera ser, o nos va a llevar a entender de que Melquisedec en realidad es Dios. Es una forma de una teofanía del Antiguo Testamento de Dios estando presente ahí. Entonces, eso va a quedar para más adelante. Sin embargo, yo quiero destacar esto. Que lo que el autor a los hebreos está diciendo es que en primer lugar, este oficio que está cumpliendo Cristo es designado por Dios. No es algo que Israel le haya dado, no es algo que se le haya ocurrido a Jesús, sino que es parte de la obediencia a la cual Él se somete como Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que dice este salmo? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 6, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Y es hermoso porque estas palabras que estamos leyendo nos llevan a esta idea de la doble naturaleza de Cristo. Naturaleza divina, siendo Dios, pero también naturaleza humana, encarnándose para vivir como nosotros. Y fíjense lo que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Nos está recordando, y fíjense lo maravilloso de esto, que nuestro sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros, ha sido dado por el mismo Dios. Ha dado a su Hijo, quien murió por nuestros pecados, para que intercediera por nosotros, para que nos representara ante Dios. Y este sacerdote es eterno, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esta palabra de aprendió podría quizás confundirnos y podría llevarnos a pensar de que Jesús no sabía, o habían cosas que él no sabía, siendo Dios, pero en realidad la palabra que está en el original, que acá se traduce como aprendió en el versículo 8, tiene que ver con esta idea más de poder conocer o experimentar, más que de conocer algo que a lo mejor no sabía como conocimiento. Por tanto, cuando dice que Jesús, aunque era hijo, padeció y aprendió, lo que está diciendo es que él sufrió y experimentó los efectos del pecado. Él en su ministerio, en su encarnación, sufrió nuestras debilidades. Sufrió las consecuencias de estar separado de Dios. Pero fíjense lo interesante de esto, porque el versículo 9 nos dice: y habiendo sido perfeccionado. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús en su ministerio, al asumir esa obediencia pasiva de llevar nuestras cargas, fue perfeccionado. Porque solamente Él puede comprendernos, solamente Él puede representarnos, solamente Él puede llevar nuestra carga. Vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Tu salvación es eterna porque está fundamentada en Cristo. Cristo perfeccionó su obediencia llevando tus culpas. Cristo perfeccionó su obediencia siendo tentado por Satanás, pero no cediendo ante el pecado. Ese es nuestro sumo sacerdote. No es un sacerdote imperfecto como en la antigua dispensación, los cuales fallaban, los cuales tenían momentos de debilidad, los cuales tenían que orar e interceder por ellos mismos también. Jesús es distinto. Jesús es el sumo sacerdote que traspasó los cielos, que se hizo pecado por nuestra culpa, que fue tentado, sufrió las debilidades y aún así fue victorioso y sin pecado. Él es el fundamento de nuestra salvación. Si tú eres obediente a Cristo, tienes a Cristo como sumo sacerdote. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nuevamente nos menciona a Melquisedec. Yo les voy a dejar de tarea que investiguen un poquito más sobre él, sobre su encuentro con Abraham, por ejemplo. Pero se trata de Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote, prefigurado en el antiguo pacto. Un sacerdote perfecto. Un sacerdote que te conoce. Un sacerdote que entiende tus luchas, que entiende tu dolor. Un sumo sacerdote que no te deja solo. Por tanto, hermanos, para concluir esta predicación, yo quiero invitarles a que tengan siempre en mente lo que el autor nos dice.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor te llama y te invita a que dejes todas tus cargas en Él. A que realmente sea Jesús el que sea el intermediario entre ti y Dios. Deja de pensar en justificarte a través de tus obras. Deja de pensar de que por ser bueno o intentar ser bueno, Dios te va a salvar o te va a amar. Dios quiere que lo hagas, pero a través de Cristo. Dios quiere que confíes en Cristo. Que sea Él el que te represente. Que sea Él el que medie entre tu pecado y Dios. Pero en segundo lugar, quiero que recuerdes que tus problemas, tus debilidades, tus aflicciones, esas luchas que tienes día a día, Dios las conoce. Dios te entiende. Dios sabe por lo cual estás pasando. Y Dios es un Dios de amor. Por tanto, aquellas cosas por las cuales a lo mejor estás sufriendo, aquellas cosas por las cuales a lo mejor no entiendes, Dios en su amor la está usando para llevarte hacia Él. Dios en su amor las está usando para que Cristo sea perfeccionado en tu vida. Por tanto, hermanos, yo los quiero llevar a que veamos y comprendamos las aflicciones y las dificultades como una forma en que Dios también las usa para llevarnos hacia Él. Hermano, tu dolor, tu carga, no es más grande que la carga que llevó Cristo en la cruz. Y Dios quiere que tú recuerdes eso. Y que desistas de esa idea de ser tú quien lleve esa carga, sino que se la entregues a Cristo y que confíes en Él. Les invito a orar. Señor, te damos las gracias por este momento que nos has dado de poder escuchar tu palabra, poder reflexionar en torno a ella, Señor. Tú nos recuerdas, Señor, que Cristo es nuestro sumo sacerdote por excelencia, Señor. Un sacerdote que es perfecto, que no falla, que no tiene debilidades a causa del pecado, Señor. Un sacerdote que nos lleva hacia ti. Ayúdanos a confiar en Él, Señor. A que realmente descansemos en que Cristo es quien intercede constantemente por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque incluso esto de estar orando es una consecuencia de tener a Cristo como sacerdote. Él nos permite este acceso directo al Padre. Ya no tenemos que buscar rituales, ni ofrendas, ni sacrificios humanos e imperfectos para agradarte y ser escuchados por ti. A través de Cristo podemos hacerlo. El velo se rasgó y tenemos entrada directa para tener comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, por este sumo sacerdote. Y te pedimos también, Señor, que nos ayudes a tener siempre presente esto. Que Jesús, en su obediencia, se hizo hombre y vivió con nosotros. Y vivió igual que nosotros. Sufrió las consecuencias de estar en un mundo caído. Sufrió las injusticias de un mundo que no te ama, Señor. Sufrió la pérdida de seres queridos. Sufrió la muerte de amigos. Fue traicionado por aquellos que estaban al lado de Él. Y aún así, no pecó. Jesús nos entiende. Jesús sabe el dolor que estamos pasando.
Jesús comprende nuestras cargas, Señor. Y queremos entregártelas a ti, a través de este sacerdote, a través de este sumo sacerdote que nos conoce, que nos ama y que dio su vida por nosotros. No ofreció un animal, sino que fue Él mismo, quien de forma pasiva, obediente, sin omitir ningún reclamo, se ofreció voluntariamente por nosotros. Y por medio de la fe somos justificados, Señor. Gracias por aquello. Gracias por la obra de Cristo, Señor. Y te pedimos que tú constantemente nos ayudes, Señor, a no olvidar estas verdades. A que solamente a través de Cristo todo esto es posible. Gracias por la fe. Gracias por la obediencia. Gracias por la obra de Cristo. Te pedimos todo esto a través de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Amén.